Bueno, compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tecnofeudalismo en el Pechacucha número 3. Esta imagen a mí me generó mucha inquietud, pues ver a los CEOs de las tecnológicas más grandes, entre esos el señor Elon Musk, que sabemos qué ha significado para el gobierno Trump en su segundo periodo, o qué está significando realmente. Ese señor Yanis Varoufakis es un político griego-australiano. Él ha escrito muchos libros sobre sociedad, sobre economía, sobre política, y analiza este fenómeno. En su último libro, que se llama El tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. Me lo regalé de cumpleaños y la verdad me gustó bastante. Eh, Primero hablemos de cómo era el feudalismo, ¿sí? O recordarlo. Aquí había una pirámide, hay una pirámide de cómo era la sociedad en ese momento, donde el rey, eh, digamos, todas las rentas las recibía él, pero también recibía rentas de abajo hacia arriba de la pirámide de las personas que estaban en el clero. Y esas personas, por accidente de nacimiento, tenían la tierra. Entonces, a través del poder de la tierra, era que generaban rentas, y esa era la forma en la que la sociedad estaba estructurada. Luego, cuando llegó el capitalismo, las rentas no desaparecen, pero se vuelven menos importantes y aparece el beneficio de producir bienes y servicios. Por ejemplo, con la revolución industrial, la creación de la máquina de vapor, el Internet y otros hitos más, la economía cambió por la creación de los mercados. Entonces apareció el capitalismo, que de alguna manera es lo que estamos viendo o hemos visto en las últimas décadas, ¿cierto? O bueno, siglos realmente. Aquí es importante definir el lugar de enunciación de lo que se está diciendo, ¿sí? Porque es importante aclarar que la tecnología tiene dos papeles, o puede tener dos formas, digamos. Una forma que es liberadora y otra es esclavizadora. ¿De quiénes? De nosotros. Entonces, como sociedad deberíamos poder definir colectivamente cómo se comporta la tecnología o qué papel cumple, y no solo unos pocos como el de la primera slide deberían decidir eso, ¿cierto? En esa misma línea, si hablamos de mitología griega, Prometeo le roba a Zeus el símbolo, el fuego, ¿cierto? El fuego de Zeus, que es el símbolo del calor blanco de la tecnología. Y la idea de Prometeo, o sea, lo hace en nombre de la humanidad para realmente iluminar nuestras vidas sin quemar a la tierra, ¿sí? Ahora sí empecemos a hablar del origen del tecnofeudalismo. Estos dos eventos, el crash del 2008 y la pandemia del 2019, del 19, generó un efecto en el G7, los países del G7. Por ejemplo, Estados Unidos, con la Reserva Federal, que empezó a emitir y a emitir y a emitir dinero, ¿cierto? Pero, bueno, como Nairobi en la Casa de Papel, chiqui pum, a ese ritmo, a un ritmo rápido, y el Banco Central emite ese dinero a bancos que estaban en quiebra, ¿cierto? Y estos bancos en quiebra empezaron a hacer préstamos, pero ¿a quiénes? A grandes empresas. Las grandes empresas no hicieron inversiones que podían beneficiar a la gente principalmente, sino lo que hicieron fue recomprar sus propias acciones. Y de esa manera el tecnofeudalismo nace, o bueno, se gesta, se conforma, consolidando un capital en la nube, que como en esa imagen se ve inexpugnable, ¿sí? Digamos, así como el capital terrestre, para diferenciarlo, el capital en la nube tiene un poder sobre la sociedad, efectivamente el capital en la nube también lo tiene, y es bastante grande. Aquí ya podemos ver ejemplos de ese tecnofeudalismo. Hablemos, por ejemplo, de Apple y de Google, donde tenemos unas tiendas de aplicaciones donde los vasallos, que son los creadores de esas aplicaciones, venden sus aplicaciones en las tiendas, y no hay otras tiendas sino esas. Y entonces, cuando venden esas aplicaciones, le dejan unas rentas a los señores tecnofeudales, que son los dueños de Google y de Apple, ¿sí? Entonces, en ese caso, los vasallos serían estos desarrolladores. También podría, en el caso de Amazon y Alibaba, ahora hablamos es de mercancía física, y los fabricantes en ese caso serían los vasallos. Los algoritmos juegan un papel muy importante acá, porque el algoritmo decide quién está y quién no. Alguien que se revele podría salir, ¿sí? O sea, es muy difícil revelarse con un sistema que tiene un algoritmo de por medio. Y con Uber y con Rappi es peor aún, digo yo, porque son aplicaciones, como dice el autor, del precariado. Es decir, una persona que trabaja en Rappi o en Uber tiene unas condiciones laborales no muy buenas, o más bien muy malas, y pues tiene que pagar para poder pertenecer a ese feudo digital. Por eso hablamos de tecnofeudalismo. Los novelistas no solo están en Occidente, realmente los hay en Oriente, y hay una puja que vamos a ver más adelante entre Oriente y Occidente sobre este capital en la nube. Ese señor de la izquierda es Jack Ma, ¿sí? Y es el CEO de Alibaba. Bueno, los de lado derecho ustedes ya los conocen, entonces son, digamos, de los más representativos de Occidente.
esos señores novelistas con su capital en la nube lograron captar nuestra atención, ¿sí? Al captar nuestra, bueno, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de todos los dispositivos que tenemos, ¿no? Celulares, cada TikTok, cada Rappi que pedimos, cada Uber, cada aplicación que compramos, todo eso, todo ese ecosistema nos tiene a nosotros de alguna manera absorbidos y controlados para beneficio de ellos, que incluso venden nuestros datos y nos mandan de un feudo digital a otro. Entonces, ¿por qué volvemos a decir que es feudalismo o tecnofeudalismo? Porque las rentas vuelven a aparecer en lugar de los beneficios de antaño del capitalismo, digamos, el origen del capitalismo, que era más el beneficio que la renta, moralmente mejor, según algunos economistas, que el feudalismo. Entonces, aquí vuelven a aparecer las rentas y por eso hablamos de tecnofeudalismo. Los efectos sociales, muchos. O sea, estos señores deciden qué van a hacer, deciden cómo el mundo se mueve, deciden salir, no trabajar en el cambio climático. Eso por lo menos de las cosas que me preocupa a mí, el tema del cambio climático, por cómo se están dando las cosas. Lo vimos acá con USAID. O sea, estos señores deciden sobre los temas sociales. Él lo hemos diciendo, destruyendo a USAID, que es un programa de Ronald Reagan, desde la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, que ejerce una influencia suave sobre los países del sur global, pero ayudan mucho. Por ejemplo, la implementación del acuerdo de paz acá en Colombia. Estos feudos están en disputa, lo que les decía. Estos dos feudos son importantes, digamos, China se le está acercando mucho a Estados Unidos y les decía que habían novelistas de ambos lados, ¿no? Bueno, y aquí les pido conciencia, o sea, digamos, entender esto es determinar qué vamos a hacer, si nos gusta, si no nos gusta, y políticamente qué posición podemos tomar, ¿sí? Y ya para finalizar, compañero, les digo que sigamos la conversación acá. Muchas gracias.